¿No te has dado cuenta que en los últimos años se nos ha puesto enfrente todos los días de la vida la agenda LGBT? ¿No te has dado cuenta que absolutamente todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento, la música, el arte, se ha vuelto una sola propaganda LGBT? ¿No te has dado cuenta que hoy en día en muchos países, especialmente en países occidentales, porque si nos podemos hablar del trato que se le da a personas distintas, tenemos que hablar del primer mundo. Si nos quedamos en el tercer mundo, pues obviamente hay muchas cosas que no se ven en culturas más civilizadas. Pero en el primer mundo, personas que pertenecen al movimiento LGBT en muchas instancias tienen aún más derechos que tienen las personas normales, entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo por alguna razón te hago sentir a ti incómodo, tú puedes fácilmente meterme a mí en un problema, inclusive un problema legal, por decir que yo estoy siendo homófobo. Entonces no entiendo qué estás diciendo cuando dices que no los hemos integrado a la sociedad, si más bien ellos no solo se han integrado, sino ellos están tratando de apoderarse de la normativa y de las reglas y la estructura social y la forma en la que creamos a nuestros hijos inclusive. No, y eso viola cualquier concepto de inclusión y de igualdad, que es lo que supuestamente ellos defienden, porque tratan de imponernos a nosotros su agenda. Bueno, en eso les doy la razón, y es cierto, pero según lo que escuché, entendí como unos argumentos, digamos, excluyentes por parte de ustedes. Por lo que veo, ¿verdad? Estuve equivocado, pero una pregunta, ¿te parece excluyente el que quizás algunas personas acá no estén de acuerdo con que los homosexuales puedan adoptar? ¿Eso te parece excluyente? Dije en el chat más arriba que, o sea, no sabría dar mi opinión porque me parece que el empirismo es clave en ese tipo de opinión. O sea, no sabría decir si es bueno o malo que haya adopción, pero no negaría, o sea, no estaría de acuerdo con que se niegue por el hecho de que exista un riesgo o no. Simplemente dejaría que el progreso, si es que hay progreso allí, siga, porque sería como, o sea, en tal caso de que sea bueno, se estaría limitando, y en tal caso de que sea malo, aprendiéramos de ese error. Te volviste un culo. Exacto, te volviste un culo. Mira, quiero que me digas qué es lo que te parece un argumento excluyente que haya dado alguien. Obviamente, yo llegué hace 3 minutos, así que no sé lo que se ha discutido, pero dime tú, ¿qué has escuchado aquí que te pareciera una forma de tratar de excluir a los homosexuales de la sociedad? Sí, yo también llegué con algunos temas ya desarrollados, pero escuché por lo menos que tratarlo como si fuera una desviación psiquiátrica, ¿no? En el sentido de pastillas y todo ese tipo de cosas que me alentaron a mí a decir lo que dije. ¿Verdad? Alguien dijo que deberíamos tratar de quitarle la homosexualidad a punta de drogas, marico, ¿en serio? No, eso no fue el contexto. Nosotros dijimos que nosotros podemos controlar por ejemplo, un trastorno como el que sufren los transexuales mediante tratamiento. Pero es que mira, no vamos a ensuciar las aguas aquí. Los transexuales no tienen nada que ver con los homosexuales. La persona transexual, transgénero, es una persona que tiene un problema mental, mientras que los homosexuales son simplemente personas que nacieron así y nacen con una desviación del orden natural de la sexualidad humana, pero no es un trastorno mental en el sentido de que tiene tratamiento. Esta idea de que puedes tratar la homosexualidad y puedes hacer que alguien deje de ser homosexual es igual de absurdo que creer que alguno de nosotros, siendo heterosexual, nos pueden dar un tratamiento que nos haga ser homosexuales. O sea, es exactamente igual de absurdo. Pero obviamente, si vamos a hablar de los transexuales, eso ya es un tema totalmente distinto. Cuando yo los metí así en el mismo puñado, era porque... Andrés, aquí se estaba diciendo que los homosexuales no nacían homosexuales, sino que lo aprendían. O sea, lo aprendían si no es un trastorno y no hay un gen de la homosexualidad y no hay ninguna parte del cerebro donde esto se desarrolla, entonces, ¿qué más es? Claro, pero tú me estás diciendo que no estabas diciendo eso y mira, ahora está diciendo que sí, que realmente uno no nace así, sino que lo aprende.
Andresito lo ha dicho. Hay un video que yo pasé. Hay un video que yo pasé de hace muchísimo tiempo en el TED, donde le cambiaban los genes a unas moscas y tenían comportamientos homosexuales. Puede estar a nivel genético, todo eso de la homosexualidad es cierto, pero, o sea... No hay evidencia, no hay evidencia. Si hay evidencia, ahí está el video. ¿Dónde están los estudios en humanos? Como parentales, puede tener tendencias a copiar ese tipo de conductas. Si mal no recuerdo, Andrés, lo que estaba explicando era que estas personas no nacen con las hormonas necesarias para sentirse atraídos por el sexo opuesto, sino que nacen con hormonas femeninas y tal, y que si uno le da un tratamiento con hormonas, ya volvían a sentir atracción por el sexo que no, marico, cuando dijo eso, estás de Mira, dime algo. Cuando tú ves a una mujer y tú dices, ay, esta tipa me parece atractiva, es porque tú le estás oliendo las hormonas que ella emite no, por marico, su glándula, no sé qué cosa. Pero ya va, un segundo. Se ha demostrado que niveles de testosterona altos y bajos influyen directamente, y esto es obvio, ya que gran parte de nuestro deseo sexual viene justamente para los hombres, viene justamente la testosterona. Así que los hombres que tienen niveles de testosterona más altos suelen tienen sexual drives, deseo sexual más pronunciado. Mientras menor sea tu nivel de testosterona, menor va a ser tu interés en el sexo y por ende menor va a ser tu interés en las mujeres, porque a final de cuentas, y esto es algo que muchas feministas tienen muchos problemas con este argumento, pero es la realidad, la principal razón por la que un hombre busca a una mujer, el punto de inicio, obviamente después existe la relación, pero el punto de inicio es el sexo. El deseo sexual es lo que saca a un hombre a la calle a buscar a una mujer, es lo que pone a un hombre en Tinder a buscar a una mujer. Entonces, mientras menos sea tu testosterona, menos van a ser tus ganas de buscar satisfacción sexual y por ende menos van a ser tus ganas de interactuar con mujeres. Eso no quiere decir que porque tengas niveles de testosterona bajos, eso significa que vas a hacer lo opuesto, que te van a gustar los hombres, porque disminuye el deseo sexual, irrelevante de si es con hombres, mujeres o terceros. Es que eso fue lo que yo expliqué. En el humano existe una propensión, pero no existe una enfermedad hereditaria o algo así que te haga ser homosexual. ¿Y qué es lo que ocurre? A diferencia de los animales, y esto yo lo expliqué, tiene que pasar todo esto por el filtro llamado conciencia. No es que tú llegas y hueles las hormonas que te produce una fémina y entonces empiezas a hacer los movimientos copulatorios como hacen los animales. Eso no es así en los humanos. Sí, es cierto, o sea, está todo el cerebro triuno, el neocortex, el límbico y todas esas cosas, y eso es entendible. La cuestión con los humanos también, y eso no hay que descartarlo, que está en el libro de Richard Dawkins, el gen egoísta, es que de donde viene la palabra meme, es que las ideas también son infectosas, o sea, podrían cambiar la mentalidad de una persona, así como ideas, y discúlpeme si hay alguien aquí súper religioso, pero para mí ideas como testigo de Jehová son ideas que hacen resonar a la persona, o sea, resuenan en su cabeza de tal manera que no lo dejan pensar en otros medios. Y sí, podría también ser un factor importante en la homosexualidad, ¿por qué no? No lo incluiría como el único, pero sí podría hacerlo. Pero es que tendrías que mostrar algún estudio sobre eso, porque se ha demostrado que uno de los deseos, uno de los instintos primordiales que tiene el humano, obviamente el instinto de la continuación genética, la promulgación de la raza, obviamente está atado a la sexualidad. Entonces pensar que por medio de supuesta propaganda, sin importar qué tipo sea, no sé qué te pudieran poner para hacer que te volvieras homosexual, no sé, te ponen a ver porno gay las 24/7, no sé, pudiera afectar tu naturaleza sexual. Eso a mi parecer tendría que haber estudios al respecto, porque hasta los momentos sé que no las hay. Ahora, lo que sí es cierto es que muchachos que se crían en hogares con solo una madre, que pasan la mayor parte de su infancia rodeados de mujeres,
suelen tener ciertas tendencias que van separadas de la sexualidad como tal y se apegan más a la actitud y al carácter y tienen que ver más con hombres que se comportan de una forma más femenina. O sea, no es lo que es el estereotípico hombre masculino imponente. Eso sí está demostrado, pero todavía no se ha hecho un vínculo a ese comportamiento y el cambio de comportamiento que genera en base a con quién te creaste y en qué tipo de entorno te creaste, y un vínculo directo a un cambio de sexualidad y preferencia sexual. Exacto, es que eso incluso lo hablamos en la charla que llevó a este debate, que las personas no tienen por qué, al ser afeminados, por ejemplo, que les gusten los hombres, juro, no, pero sí se aprende ese tipo de conductas cuando te crías con mujeres o ese tipo de cosas, pues. Lo cual creo que también tendría que ver en el caso de cuando, por ejemplo, serías un muchacho criado criado por una pareja homoparental. Exacto, ya hemos hablado de esto muchas veces, no solo hablando sobre el tema de la sexualidad, sino sobre el tema de lo dañino que es para un muchacho o una muchacha crecer en un hogar sin el balance entre la mujer y el hombre, ese yin y yang, ese balance necesario para la formación efectiva de un niño. Exacto, no solo en una pareja homosexual, sino en una pareja que falte un padre, que haga falta un padre, que haga falta una madre. No es por nada que las niñas que crecen en hogares sin padre suelen tener una cantidad de problemas enormes, suelen estar muy en una posición de nadar contra la corriente bastante fuerte comparado a una niña que crezca en un hogar con ambos padres. ¿Por qué? Pues porque resulta que es necesario tener ese balance, es necesario tener el afecto y el lado más empatético, el lado más emocional de una mujer, mientras que al mismo tiempo necesitas tener el lado más fuerte, empatético, simpatético, como sea, marico. Son las 5 de la mañana aquí. Y ese balance entre el comportamiento de un hombre normal, pues, para Y aquí se ha dicho continuamente que es importante también las conductas que se aprenden en la calle, pero es que tú jamás vas a ver de primera mano una relación familiar como la pudiste haber visto frente a tus papás, a no ser que tú llegues y te la pases todo el día en casa de un amigo, que si tenga una familia heterosexual, o que llegues y te la pases viendo cine romántico, que en tal caso lo que vas a quedar es loco. Y si hablamos en materia de figura paterna y materna, ¿no creen que es posible que, o sea, estoy preguntando, que un hombre súper afeminado y un hombre súper macho, vernáculo, podrían, digamos, llenar esos vacíos, a pesar de que no se vean como una mujer, sino que actúen como una mujer, para el niño? Los niños cuando son muy pequeños se manejan mucho por el aspecto visual. Puedes actuar como una mujer, hola mi chiquito, ¿cómo estás? Pero físicamente no te vas a ver como una madre. Un ejemplo de esto son los videos de los padres que viven todos los, y se nota mucho, los padres que tienen bebés y ellos tienen barba. Entonces, Y siendo los bebés todavía bebés. Por el aspecto visual de los padres y no por su comportamiento, ellos, como te digo, no van a sentir el comportamiento y no van a aprender del comportamiento sencillamente. Bueno, si hablamos de comportamiento, una relación, Está descontextualizando y no entendí nada de lo que dijiste. Chécate, si verdad, el papá se comporta como una mujer, pero se ve como un hombre, ella no va a aprender, el hijo no va a aprender los comportamientos femeninos que transmite el padre, solo porque se ve como hombre. Lo que pasa Porque es que, los niños aparentemente son visuales, según tú. Marico, los niños son visuales, de hecho. Se guían por las De lo apariencias. visual y no de los comportamientos. Somos más superficiales mientras más jóvenes somos. Tu argumento es muy débil, bueno, hablándote Es que, claro. entonces tú estás asumiendo que uno puede llegar al mismo nivel de emocionalidad que una mujer exactamente igual a uno.
Pero chécate, si el argumento es que necesitas dos figuras, ¿verdad? Uno que sea más dominante y otro que sea más sensible y tal, realmente la forma en la que se vean esas personas es tan importante como la forma en la que se comportan. Mira, vamos a ponerte el caso ese que lo nombraron ahorita, el del hombre embarazado. Ellos lograron construir esa figura tanto paternal como maternal mediante, por supuesto, la dominación del hombre embarazado, pero ese niño logra tener un papá y una mamá. Es decir, si tú logras llenar esas figuras, perfecto, pero el hecho es que la mayoría de las parejas homosexuales no lo logran hacer. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos son o dos papás o dos mamás. Pero Ahora, es que si aquí homosexual sería un caso demasiado aislado. el papel de la mamá y el otro suele ocupar el papel del papá. O sea, siempre hay alguien dominante y alguien que es débil porque si Pero no, la relación visualmente, no serviría. visualmente, ¿cómo distingues al padre de la madre? Bueno, el padre sería el que es dominante y la madre la que... Visualmente, ¿cómo distingues al padre de la madre? Físicamente, ¿cómo lo distingues? Comportamiento es una cosa. Tiene dos padres o tiene dos madres. Son Entonces, homosexuales. Que una de las vainas que también se está ignorando es que más allá de lo femenino que se pueda comportar un hombre, porque la mayoría de las relaciones homosexuales, por cierto, tanto de hombres como de mujeres lesbianas, suelen tener uno que es el activo y el otro es el pasivo. Eso todos ustedes lo saben y es la realidad. ¿Por qué? Pues porque inclusive dentro de las relaciones homosexuales se busca ese balance natural, de que uno sea la figura más imponente, más fuerte, y la otra sea la figura que esté más en contacto con sus sentimientos. Pero se está ignorando que hay estudios que demuestran que hay una diferencia real entre el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre. Así que más allá de lo que pueda tener en cuanto al comportamiento externo un hombre, nunca va a ser igual que una mujer, sin importar si es homosexual, sin importar si es el hombre más afeminado del mundo. Acá estaba leyendo que en el desarrollo de los niños, después de los 5 años ya tienen su personalidad desarrollada. Entonces, podría haber la posibilidad de que si ya tienen su personalidad desarrollada, no importa quiénes son los padres, en el sentido de figura paterna o figura materna. después de los 5 años, ¿viste? A los 5 años. Sí, entre los 4 y 5 años se desarrolla la personalidad. Pues, ¿podrías pasar la fuente, por favor? Me gustaría leer. Personalmente yo creo que los años más importantes de un niño, más allá de la estructura inicial, que es como la etapa en la que estás enseñándole al perro las cosas básicas, que no se mee en el sofá, que esos son los primeros 2-3 años. Después de eso, la etapa más importante para el futuro de ese niño, esa niña, son entre yo diría los 7 hasta los 10-11 años, porque en esa edad es cuando tú empiezas a poder entender las cosas que te dicen tus padres. Así que a mi parecer seguiría siendo un problema porque estarías en una de las etapas más importantes de tu desarrollo futuro, porque muchas de las cosas que tú aprendes, muchas de las formas que tú apliques a tu personalidad, a tu forma de ser en esa edad, suelen ser cosas que mantienes de una forma u otra. Sería problemático, marico. Sería interesante en realidad también ver ese estudio que dijiste que dice que a los 5 años ya tienen la personalidad hecha. Sí, ¿De qué forma? O sea, ¿qué se refiere a la personalidad? Mire, yo entiendo que una pareja homosexual o una madre soltera, un padre soltero o la abuela criando a un niño, no es lo ideal, no es lo mejor, pero es preferible a que el niño sea huérfano y viva en un orfanato toda su vida. Es como decir, vamos a ver, este argumento es como decir, bueno, mira, en lugar de tratar de, y esto obviamente no estoy tratando de decir que se pueda arreglar la homosexualidad, simplemente estoy dando un ejemplo que no tiene nada que ver con este escenario. Pero es como decir, en lugar de arreglar o tratar de buscarle una cura a tal enfermedad, simplemente ten en cuenta que hay enfermedades peores.
O sea, sí, marico, no hay nada que nunca va a ser lo peor que te puede pasar, ninguna situación va a ser la peor posible, siempre va a haber Correcto. un potencial para que cualquier circunstancia sea peor, pero estamos hablando generalmente de que la cantidad de niños que terminan viviendo toda su vida en orfanatos es poca, no es mucha, no creo que es más de 15% en Estados Unidos. Entonces no es una cantidad así mayoritaria. Así que decir que deberíamos implementar un cambio tan drástico como permitir que en todos los países del mundo, por lo menos en todos los países del primer mundo, los homosexuales puedan adoptar en base a ese porcentaje que quizás pudiera quedar viviendo en orfanatos toda su vida, no me parece tampoco muy justo. Un ejemplo más fácil, si no vamos a pensarlo de esta forma. ¿Qué es mejor? ¿Pasar toda tu vida en un orfanato o estar con unos padres abusivos? Marico, empezamos a ir por una tangente Siempre hay bastante... una cosa peor que la otra y peor que la otra y peor que la otra, entonces en este caso se daría cualquier argumento que no Pero ¿cuál piensas es tú que es válido. peor? O sea, yo no lo estoy Es que no satanizando, se es trata de cuál realmente es el peor, caso, es lo estamos que es. diciendo O que sea, hay dos opciones, el tipo vive en un orfanato o tiene padres homosexuales. Yo no no hay dos estoy opciones, haciendo porque un tú no sabes argumento, una que no falacia hay del dos hombre. opciones, porque no hay dos opciones, porque Pero aparte es que no, que el niño exacto, no hay dos tiene opciones, la porque tú no saber. puedes adoptar una pareja heterosexual. Exacto, eso es otra O cosa, sea, que puedes existe una todavía pareja la posibilidad de estéril de que o ni exista siquiera una pareja estéril. heterosexual. No, o sea, hay niños que realmente viven toda su vida en orfanatos y hay padres homosexuales que quieren adoptar niños. O sea, imagínate que ese niño no lo va a adoptar ninguna pareja heterosexual, sino que tiene esas dos opciones. ¿Cuál es preferible, weón? Y no es que estoy satanizando, como te digo, haciendo una falacia del hombre de paja y exagerando y comparando una cosa horrible con algo normal, sino que es lo que es, bueno, es así. No es lo que es lo que estamos Es que ese es repitiendo. el Tú estás caso, nombrando un caso que no existe. Tú estás nombrando un caso en el que los heterosexuales no adoptan y entonces el niño o se queda en el orfanato o lo adoptan homosexuales. Y ese caso no existe. El o caso sea, no está existen niños en que que se el quedan niño en o los se queda en orfanatos el toda su vida. orfanato o lo... Maldición, eso sí es un hombre de paja. Pero ¿por Coño, qué? te estoy diciendo, porque yo no estoy diciendo que no, que los niños no se quedan en el orfanato, yo estoy diciendo que existe la posibilidad de que esos niños puedan ser adoptados por heterosexuales. El hecho de que tú estés diciendo de que el niño, si no lo, o sea, si no lo adopta un homosexual, el niño se va a quedar siempre dentro del orfanato. Marico, es ilógico, porque lo puede adoptar un heterosexual. O sea, el caso que tú expones no existe. No existe. Exacto, no existe, porque igual va a haber la posibilidad de que hayan otras parejas heterosexuales que los puedan adoptar. Porque no es que todos los niños del mundo... Estás leyendo, ¿no? 14% están en orfanatos. Ajá. La mayoría de esos niños, la mayoría de los niños los envían a hogares sustitutos o foster homes. Además, existen casos de personas que nunca son adoptados, o sea, cumplen la mayoría de edad estando en los orfanatos e igual se integran a la sociedad y son ciudadanos funcionales. Sorcier, y por ejemplo, un padre soltero podría adoptar un hijo. O Legalmente una no. abuela podría adoptar. No, Sí, legalmente o sea, no. hay quienes adoptan, o sea, hay padres solteros y abuelos que Legal. terminan con un... marico, es ilegal, no puedes adoptar siendo hombre soltero, Soltero. en ningún país del mundo hasta donde yo una sé. mujer. O una abuela que se queda con Pero el es que eso no es sobrino cuando adoptar los legalmente. padres mueren. No lo adoptó. Legalmente se le delega a ella. Aparte de que es familia del niño en ese caso. Sí, exacto. Marico, por Dios, de pana. Sí, no, es un tema controversial. Buen intento, Abner. Te quedó buena la actuación. Sí, no, está lanzando unas que naguará. No estoy actuando, marico. Es mejor que esté con una pareja homosexual a que esté en un orfanato, weón.
o que esté con... Pero es que una vez más está dando dos opciones que no son las únicas que hay en el mundo. No Entonces, es que, mira, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás dando el argumento que dan los que están a favor del aborto, que dicen, bueno, mira, pero entonces tú no vas a dejar que las mujeres violadas, y yo les digo, ok, pero eso no representa ni el 4% de las mujeres que tienen abortos anualmente en Estados Unidos según Planned Parenthood, pero estás utilizando ese punto para justificar generalmente hablando tu argumento. Y no es válido, marico, porque estamos hablando de una minoría. Si fuera mayoría de niños que van a pasar toda su vida en orfanato, bueno, entonces vamos a ver, ¿de verdad es mejor que vivan en una pareja homosexual estar en orfanato? Bueno, ok, pero eso no es el caso. Entonces tú estás pidiéndonos que hagamos que decidamos algo en base a una minoría, y una minoría bastante pequeña, 14%. y no solo eso, sino que está dando Pero dos tú, opciones. El 14%, es menor a 14%, porque se parte del ¿realmente piensas que los hijos de los 14%. homosexuales sufren tanto? O sea, que tienen una vida tan horrible que es preferible que no los adopten y que no darle la oportunidad a los homosexuales para adoptar niños. Bueno, les recuerdo que esta charla comenzó con un invitado y he estado hablando con él por el privado y me dice que no lo dejamos hablar y que nos enfrascamos nosotros. Entonces, es tu oportunidad, chao. Si quieres decir algo. Bueno, yo eso se los dije, marico, que el debate era 1 versus 1 y se estaba metiendo. El mismo chamo lo dijo, yo quiero que mi debate es 1 versus 1, que quiero que sea serio. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero yo también lo estaba defendiendo, o sea, no era uno versus Eso uno. no importa, era 1 versus 1. Exacto, es un invitado y él está exponiendo las reglas que él quiere. Marico, se le dijo, ok, te las aceptamos, entonces ¿para qué nos metemos? Andrés también le preguntó si él estaba de acuerdo, en que intervinieran las personas que participaron en la conversación que sale en el video. Sí, y él dijo que sí, si el debate no iba a ser serio, pero él quería un debate serio. Él citó de Dana, cuando monten el video ya vas a ver. Me parece una estupidez, pero adelante. Por cierto, como último punto, para que esté claro, porque lo dije la vez pasada, pero para volver a repetirlo. ¿Acaso esto quiere decir que una pareja homosexual no pueden ser tremendos padres? No. Estoy basando lo que sé en base a los estudios que hay, que de por sí son bastante limitados debido a la cantidad de restricciones que hay a hacer estudios que tengan que ver con homosexuales actualmente. Así que, en base a lo que yo sé, pienso que pudiera ser más detrimental que positivo permitir que todas las parejas homosexuales puedan adoptar. Eso no quiere decir que ninguna pareja homosexual puedan ser buenos padres. Pero también es igual de detrimental dejar que todas las parejas heterosexuales adopten. El pana no va a decir algo. Marico, pero es por eso que de la misma forma que yo creo que hay muchas personas que no deberían poder ser padres, o sea, hay personas que los deberían esterilizar porque no deberían tener acceso a arruinarle la vida a un muchacho o una muchacha jamás. Y es bastante lamentable que esa sea justamente la clase de personas que suelen tener más hijos. Así que yo no estoy dando opiniones totales. Yo nunca doy opiniones en las que digo que el 100% de algo es algo. Siempre lo doy con las matices de lo que yo pienso es correcto. Y luego no se puede escuchar al carajo Jurikame cuando lo escucho. Los Jurikame. Ya entró, pero no se la escucha. Que para descansar. De la adopción. Dicen que podría tener padres malos, pueden tocar padres malos, padres buenos. Bueno, ¿ustedes creen que eso es algo así como una carrera que uno va para allá y dice, dame un hijo y me lo dan firme aquí? No, por supuesto que no, por supuesto que eso pasa primero por exámenes psicológicos, exámenes socioeconómicos para ver si tú puedes mantener ese hijo. Así que no entiendo cuál es el problema. Si lo adoptamos, obviamente no se lo van a dar. Obviamente, hasta donde yo tengo entendido, no se hace ningún examen psicológico a potenciales padres adoptivos. Hasta donde yo tengo entendido, sí. No creo que... Exacto, pasado. Ya habría que verificar la fuente, por lo menos en Colombia, yo creo que es así, por lo menos lo que me han contado. ¿Tú crees pasa fuente?
No vamos a sustentar argumentos en un tal vez. Bueno, ustedes tampoco pueden argumentar, tal vez sea así o tal vez no sea, habría que buscarlo. Pero no creo, por lo menos no creo que sea así de fácil adoptar a un niño. Eso me da fuente. Es que no es fácil, pero una de las cosas, o sea, las cosas principales para adoptar es, primero, que tan estable sea, que tengas tu propio hogar, que tengas un buen trabajo, que tengas buenos ingresos, que no tengas obviamente ningún tipo de historial criminal, que tengas amigos y familiares que puedan dar una buena fe de ti como persona. Esas son las cosas principales para poder adoptar. Y muchos homosexuales pueden tener eso. Muchos homosexuales son exitosos, tienen hogares bastante bonitos, tienen mucho dinero, tienen amigos, un cerdo de amigos y familiares y tal. Así que, a final de cuentas, todas las cosas que se pueden ver en las pruebas de hasta donde yo sé, porque inclusive los que hacen test psicológicos, no es que te hacen un test extensivo como el que yo quisiera que se aplicara para poder tener una licencia de porte de arma, que sería algo más extensivo a lo largo de un periodo de 1 o 2 meses, en el que tengas que ir 4 o 5 veces a una visita del Estado. Pero los test psicológicos que se hacen actualmente son, como dije, son cosas muy simples, no es lo que me gustaría ver. Y son cosas simples para el porte de arma. Para la adopción es literalmente una charla de 30 a 40 minutos con uno de los consejeros, una de las consejeras del centro adoptivo al que vas a ir. Ellos vienen, hablan contigo y tratan de ver qué clase de persona eres. Eso a mi parecer no es un test psicológico porque muchas veces las personas que están llevando a cabo estas entrevistas no son psicólogos, son simplemente community workers, trabajadores del condado, del estado. Bueno, por supuesto, pero eso ya sería un problema. Eso ya sería un problema de la misma casa de adopción, porque él básicamente le está dando, como tú me dices, básicamente le está dando hijos a cualquiera, y por lo tanto es un problema de la casa de adopción, lo cual se tiene que solucionar el problema, pero no generalmente tienen que obviar a la gente homosexual, porque igual como locos pueden salir tanto heterosexuales como homosexuales o cualquier tipo de sexualidad. Pero te das cuenta de que un test psicológico no necesariamente va a traer nada que sea de sospechar o que sea visto como algo negativo en una pareja de homosexuales, porque nosotros, una vez más, yo no soy de la idea de creer que la homosexualidad es un trastorno mental. Así que yo no creo que los homosexuales, a juro, tengan otros problemas patológicos o tengan otros problemas mentales o trastornos, desórdenes mentales. Yo pienso que es simplemente una desviación de la naturaleza sexual del humano ser homosexual. Eso es todo lo que pienso que es. Pero de eso no estoy hablando. Yo no estoy hablando es de que terminen teniendo problemas mentales y terminen dañando al hijo, por ejemplo. Yo estoy hablando de que, desde el punto de vista de un hijo, crecer en un hogar en el que tienes 2 padres o 2 madres es antinatural y no solo va a traer problemas societales, culturales, porque tú vas a ir a tu escuela, vas a ver que todos tus amigos tienen una mamá y un papá y tú tienes 2 padres o 2 madres. Cuando te citen el representante o te van a una reunión con representantes, la gente va a empezar a burlarse de ti porque tú tienes 2 padres, tú eres el niño que tiene 2 padres, tú eres la niña que tiene 2 madres. Entonces, le estás haciendo un daño societal a tu hijo. Estás poniendo una presión innecesaria a los años de crecimiento de tu hijo. Y encima de eso, hay un desbalance entre lo que sería una relación de padre y madre normal, en donde tienes ese balance entre el carácter, la fuerza, el comportamiento más serio y estricto, típico del hombre, y la empatía, el contacto con los sentimientos, ese amor de madre, como dice la frase, y le estás quitando también esa posibilidad, a mi parecer. Ajá, bueno, ahora a lo que tú dices de que obviamente el niño va a tener problemas sociales porque se van a burlar de él o de que él se va a anonadar apenas entre a la escuela y diga que vea que los demás tienen su padre y madre. ¿Tú crees que eso no se solucionaría justamente con una charla al hijo de parte de los padres homosexuales? Además, si tú me estás nombrando a ti, repite eso último. Me está diciendo un problema social, no un problema sobre el mismo homosexual, sino un problema social. O sea, ya la persona ya sería de la persona que hacen bullying, lo cual está mal. Erradicar el bullying. Obviamente no, eso es mentira
¿Acaso las parejas homosexuales en algún momento van a ser siquiera remotamente cercanos a un grupo mayoritario en cualquier país del mundo? Disculpa, repite. Momento, los homosexuales van a ser la mayoría o siquiera remotamente cercana a un grupo mayoritario en cuanto a parejas con hijos en cualquier país del mundo. No, ¿verdad? Por supuesto que no, pero por eso la sociedad no tendría por qué alarmarse o por qué burlarse. Justamente es un problema social y es No sabes, porque siempre va a ser algo antinatural, siempre va a ser algo que está a la par de la naturaleza humana. Eso es algo que nunca se va a cambiar porque está intrínseco al estado del homosexual. Es un estado antinatural. Esto es algo que nosotros hemos conversado desde el primer debate que tuvimos sobre la homosexualidad. Esa es mi postura. Es algo que tú sabes bien que nunca va a cambiar. Nosotros podemos aceptar a los homosexuales como de por sí ya lo hacemos en el primer mundo. No solo los aceptamos, sino que en muchas instancias los homosexuales tienen más derechos que las personas no homosexuales, porque tú puedes meter en problemas a una persona heterosexual porque te mire feo, porque te diga algún comentario que no te guste. Y encima de eso, hoy en día los homosexuales se nos han puesto de frente a diario en el mundo del entretenimiento, en el mundo del espectáculo, debido justamente a la agenda izquierdista del movimiento LGBT y los derechos equivalentes y toda esta vaina, toda esta paja. Entonces ya de por sí los hemos aceptado, pero más allá de aceptarlos, a verlos como algo normal, especialmente para que niños lo vean como algo normal, eso nunca se va a lograr, jamás se va a lograr. dices que jamás se va a lograr, pero la sociedad evoluciona cada día. Que sabes tú que en 1 o 2 años, unos 7, 8 años se podrá lograr hacer una normalización en la sociedad y que el bullying o el mal ojo a las demás personas se erradique. ¿Qué? Jurichame, tú no pones tu foto por algo, ¿verdad? Me acabo de registrar. Entraste con una foto y un nombre anónimo fue por algo, ¿cierto? Ese es mi nombre de usuario de siempre. Me refiero, es que tú no quieres ser víctima de bullying aquí. Tú no quieres que la gente indague en tus redes sociales, que ponga tus fotos, que se burle de ti porque tienes alguna inseguridad. Estoy casi seguro de ello, corrígeme si me equivoco. Entonces tú sabes perfectamente bien, así como lo sé yo, porque yo también fui víctima, bueno, no víctima porque nunca me dejé, pero efectivamente fui víctima en el sentido de que mucha gente me hacía bullying a lo largo de mi crecimiento, a lo largo de mi etapa de niño y adolescente. Entonces yo sé perfectamente bien, y tú también, que los bullies siempre van a estar allí, que los niños nunca van a entender que algo que es distinto a lo que ellos tienen en casa, a lo que con ellos se criaron, es normal, es aceptado. Siempre van a buscar y siempre buscan la forma de hacer que tú seas otro, que tú seas alguien que no es parte del grupo, que tú seas alguien que eres diferente, entonces por ser diferente te vamos a hacer bullying. Eso jamás, jamás lo vas a poder cambiar. Eso ya sería un problema de educación. ¿Acaso tú crees que en algún momento de la historia humana la población ha sido mayoritariamente educada, culta, respetuosa? O sea, ni siquiera antes de la guerra. Obviamente no, pero recuerda que estamos viviendo los tiempos futuros. Anteriormente, no, creo que hace 60 años siguen habiendo esclavos, cosa que ahorita, bueno, sí siguen habiendo esclavos en algunas partes del mundo, pero se está tratando de erradicar y no es en un sentido totalmente totalitario. ¿Me entiendes? Ahora, una pregunta en base a lo que dijiste sobre el discurso de odio. ¿Qué es para ti un discurso de odio? Y tú dijiste que el juez es el que lo determina, pero yo te pregunto a ti, más allá del juez, ¿qué te parece a ti un discurso de odio? ¿Qué coño su madre? Se me olvidó. Catalogas tú como un discurso de odio? Es un discurso de odio aquel donde se pongan solo para decir cosas malas de otra persona o de alguna clase social. Eso es un discurso de odio. Para mí eso es un discurso de odio. Solo se pongan las cosas malas. Como un enfermo mental, eso es un discurso de odio. Si, como te digo, realmente eso es simplemente como una burla o alguna forma de insulto de que yo sonaba como un enfermo mental.
por supuesto, pero si muchos se reúnen y muchos se ponen a decir públicamente, de que, o alguna, pongamos, por ejemplo, Pablo es un tonto, que esto, lo otro, y vayan sacando más y más cosas malas, y más cosas malas, y más cosas malas, a fin de minorizar a esa persona, o de alguna forma ponerla por el piso, eso es un discurso de odio para mí. Eso no tiene sentido. Estás diciendo que si yo mato a una persona está bien, pero si mato a 100, ahí se está mal. No, no dije eso en ningún momento. El acto es el mismo, lo único que cambia es el volumen. Y en base a un argumento que ingiere de la diferencia que existe en cuanto a lo sustantivo, estás errado. Porque estás diciendo que no está mal si lo hace una persona, pero sí está mal si lo hacen 10. Y peor aún si lo hacen 100. No, la verdad es que me confundí con eso. Un discurso de odio puede ser totalmente un monólogo, pero es el contexto que yo te dije, que se dice mal, de que se habla cosas malas, al punto de minorizar a aquella persona, de decirle que es, o que nunca va a ser aceptado, o que nunca va a estar bien, o que prácticamente eso, es que es un... ¿Qué tienes, explícame? Tengo 18 años. Mira, que te va a servir en tu vida. La única persona que te puede minimizar eres tú. ¿Existe alguna otra persona sobre la faz de la tierra que tenga el poder de con palabras minimizarte como persona? No existe. Así que creer que un grupo de personas diciéndote cosas feas te pueden minimizar, pueden evitar que tú sigas adelante con tu vida, es porque tú se lo permites. Es porque tú dejas que esas palabras te afecten. Entonces, si yo voy a mi Twitter actualmente, ahorita, yo voy a ver que en la última media hora, unas 30, 40 personas me han insultado. Yo tengo dos formas de reaccionar a eso. La primera es no le paro bolas, como efectivamente no lo hago. La segunda es sentirme aludido, sentirme atacado, sentirme menospreciado y minimizado y victimizarme. Si yo me voy por la vida victimizándome, pues voy a vivir victimizado, voy a vivir como una víctima. Y yo creo que tú no quieres vivir como una víctima, así que te diría que si estás dispuesto a dejar que una persona te lastime con sus palabras, pues no salgas más nunca de tu casa, porque van a haber personas que te van a mirar feo, van a haber personas que te van a insultar y van a haber personas que se van a burlar de ti. Nunca vas a poder cambiar la naturaleza humana. Aló, no escucho. Bueno, a lo que decía, no se puede cambiar la naturaleza humana, pero la sociedad obviamente sí se puede cambiar, porque por lo que ya te expliqué, no te lo voy a explicar de nuevo, por supuesto, ya tú sabes muy bien sobre la evolución de la sociedad, pero lo que trato del discurso de odio es que un discurso de odio llega a otra persona y esa persona obviamente lo absorbe como si fuera una esponja y también piensa de la misma manera, entre que el odio se difunde más que más que los pensamientos buenos. No sé si es la palabra que quería buscar, pero eso es lo que quería decir. Una pregunta. ¿Puedo responder una pregunta? Dale, Vicious. No, para Joricame. ¿En qué momento se incita al odio dentro de la charla? ¿En qué momento algunos de los que participaron incitan a la gente a que no acepten a los homosexuales o que las personas deben compartir el mismo punto de vista que los que están charlando? Y no solo eso, sino que considera que también fue algo no oficial, fue algo que en muchos comentarios fueron como echando vaina, pues. Y que creo que se nota. Pero se hizo público, de una u otra manera. Sí, pero es que ni siquiera sabíamos que lo están grabando. A la final. Eso sí no lo pongo. Entonces el otro es real. Ok, pero el problema... la pregunta. Ajá. El problema real. Ok, ¿sabes el concepto de discurso de odio según Wikipedia? En inglés, hate speech es la acción comunicativa que tiene como objetivo promover y alimentar un dogma cargado de connotaciones discriminatorias, segregatorias, vejatorias, esencialistas y que en definitiva atentan contra la dignidad de un grupo de individuos. Exacto, lo cual significa, por ejemplo, algo como vayan a quemar esa iglesia porque hay muchas personas homofóbicas, lo cual hace que esa... No, ya eso es peruano,
Eso sí es un crimen porque estás incitando a un acto violento. Pero el problema con el discurso de odio, como lo ha catalogado la izquierda actualmente, es que el discurso de odio esencialmente es cualquier cosa que me ofenda. Lo que me ofenda es un discurso de odio. Exacto, pero por eso yo no iba a decir que no era un crimen, sino que precisamente iba a dar la diferencia entre esas dos cosas, entre un supuesto discurso de odio y entre lo que de verdad es hablar, causar violencia con lo que hablas. Y Nosotros tampoco, estamos dando nuestro punto de vista. Nosotros no estamos intentando promover ningún prejuicio en la gente ni estamos obligando a nadie que comparta la misma opinión que nosotros. Lo que pasó es que a Curicamen no le gustó lo que se dijo en el video. Es el modo operandi de los izquierdistas ahora. Si no me gusta lo que tú dices y me parece que a mí me duelen los hechos, o sea, siento que los hechos que tú me estás planteando atentan contra mi sensibilidad, entonces yo voy a tildarte de que solamente dice tú estás promoviendo un discurso de odio cuando no es así. Y nosotros, mucho de lo que dijimos se respaldó hoy con data y con comentarios de otras personas que intervinieron. Entonces, si tú dices algo basado en los hechos, en la realidad, ¿dónde está el odio que estás promoviendo? Yo no estoy promoviendo ningún odio. Estábamos hablando desde tu punto de vista con respecto a nosotros. Dijiste que nosotros estábamos... Estamos hablando de un comentario de YouTube. Ajá. El odio que están promoviendo, bueno, o sea, simplemente digo, discurso de odio, no que lo estén promoviendo, pero al hacerse público, como te lo expliqué, podría llegar a otra persona y pensar de la misma manera, porque el ser humano ve una cosa y esto es como una cosa, porque le parece de alguna forma bonita, así mismo como existe con los políticos. Exacto, pero es Escúchame, ya va. Escúchame. Ok, entonces dime algo. Mira, escúchame. Entonces dime. Bajo ese mismo argumento, yo también pudiera decir que lo que tú estás diciendo en esta charla pública, que está grabado, que bueno, está grabada y que va a ser vista por otra gente, quizás esa otra gente esté de acuerdo contigo y me ataque a mí. Entonces, ¿por eso acaso ahora tu discurso es un discurso de odio? ¿No tiene sentido lo que estás diciendo? No, porque no te estoy atacando a ti directamente, sino estoy atacando a ti. Estábamos atacando a ti directamente, estábamos atacando una Yo no opinión. estoy diciendo eso. Yo jamás nunca dije que me estén atacando a mí. Pero dijiste que era un Si discurso no estamos de odio. atacando a la persona, sino a la idea, como un discurso de odio. Bueno, déjame explicarte cómo es un discurso de odio. Un discurso de odio al decir que jamás se han aceptado la sociedad porque son anormales, conllevan agravan muchos problemas psicológicos, no deberían adoptar niños porque no tienen capaces, la sociedad los va a discriminar. Eso sí me parece muy prejuicioso. No, bueno, Pero si ya yo te en ningún pasamos momento las razones dije... por las que lo es. Y si es un hecho, ¿por qué tiene que ser prejuicioso? Además, estamos compartiendo opiniones personales y generalmente una opinión personal no quiere decir que nosotros estamos promoviendo los mismos puntos de vista. Yo en ningún momento dije que tenía muchos problemas psicológicos, dije lo contrario. No, No se te lo refiere a un estaba video que está en ubicando aquí. YouTube de una charla entre Sorcier, yo y creo que Andresito. Eso es otra cosa. Pero de igual forma, en esa charla nunca hablamos de odio tampoco, solamente dijimos lo que es real. Lo de que la Dime algo, Juricame, ¿tú crees que la transexualidad es un trastorno mental o no? Sí, creo. ¿Qué? ¿Crees que es un trastorno mental? Sí, creo. Un problema de identidad sexual. Transexuales, ¿eso qué piensas tú entonces? Entonces, según tu propia línea de argumentativa y moral, tú estás haciendo un discurso de odio, porque acabas de achacar que uno de los puntos que se dijeron sobre los homosexuales es que eran anormales, pero tú estás diciendo que los transexuales no son personas normales, tienen trastornos mentales. Entonces te das cuenta de que si nos vamos por esa tangente del discurso de odio, todos pecamos de lo mismo. Es mucho más comprobable que un transexual, obviamente, tiene que ser aceptado como cualquier otra persona y tiene que merecer el respeto. Cualquier otra persona es mucho más comprobable que tuviese algún problema mental que un homosexual, que obviamente no lo tiene.
importa que sea comprobable o no, importa el discurso. El discurso no está basado en evidencias, porque, por ejemplo, si yo digo que los negros cometen muchísimo más crimen que los blancos, un negro pudiera ver eso como un discurso de odio, ¿cierto? Pero yo me estoy basando en estadísticas. Entonces es irrelevante al momento de hacer el punto del discurso de odio el si estás basado en evidencias y estadísticas o no. Decir que no deberían adoptar hijos porque jamás serán normales, jamás serán aceptados por la sociedad, no es una estadística, a mi parecer. ¿Quién dijo que jamás No hemos serían dicho aceptados jamás. por la sociedad? No hemos dicho jamás. ¿Quién dijo que no serían aceptados por la sociedad? En la charla. No. No, en la charla nunca se dijo eso. Más bien dijimos que esas personas las están promoviendo por todos lados, lo cual ya se ha repetido aquí miles de veces, que la están promoviendo por todos lados, que te metes en YouTube y te sale la bandera gay, que en Facebook te sale la bandera gay como una reacción, lo cual no entiendo cómo puede ser una reacción a una bandera gay. O sea, ¿de qué forma eso está? Lo que nosotros dijimos era que no estábamos en contra de que esas personas fueran aceptadas, sino que nos trataran de imponer a nosotros las cosas que ellos piensan y como ellos se autoperciben a sí mismos. Exacto. ¿De qué forma te lo imponen? ¿De qué forma te lo obligan? No entiendo. Ok, ya va. Ok, te voy a dar 3 ejemplos de qué forma me lo obligan, ¿ok? Primero, actualmente, y ya lo han hecho en varios países, incluyendo Canadá y aquí también en Inglaterra, se están aplicando cambios en la ley de los planteles educativos de las instituciones públicas en los que se les tiene que enseñar a los niños y a las niñas que hay hombres con vagina y hay mujeres con pene. Algo que es totalmente ilógico, es totalmente irracional, es anticientífico y va en contra de los valores cristianos que lleva la mayoría de la población británica en particular. Y aún así, eso se está implementando. Segundo, en países como... Si tú te rehusas a utilizar el pronombre particular de una persona que se considera un helicóptero de ataque y tú te rehusas a utilizar ese pronombre, esa persona te puedes llevar a la corte y te puede demandar y te puede sacar plata o puede hacer que te metan preso, inclusive, como están tratando de hacer con el profesor Jordan Peterson desde hace meses, debido a que tú estás tergiversando su libertad, porque te estás rehusando a darles validez como persona, porque no quieres utilizar un pronombre totalmente ficticio, inventado. Entonces, esas son formas en las que me lo están imponiendo. Y a medida que este movimiento se vuelva más y más prominente y los políticos izquierdosos siguen aprovechándose más y más de la base electoral que pueden sacar de hacer este pandering a este grupo de personas y a las personas que apoyan a este grupo de personas, se van a seguir implementando más y más leyes y va a llegar el punto en el que si yo no acepto que un hombre puede tener un hijo y que una mujer puede tener un pene y se puede identificar como una gacela, como un osito panda, me meten preso. Hasta ahí es donde vamos a llegar. Inclusive están promoviendo también el empleamiento de tratamientos en jóvenes prepubertos de cambios de sexo, inclusive. ¿Es correcto usar anécdotas y argumentos de primer mundo en países de tercer mundo? De hecho, ya dijimos y el hecho de que ocurre en el primer mundo significa que no ocurre. De hecho, aquí en Costa Rica, que es el tercer mundo, se está implementando una nueva educación sexual en la que le enseñan a los carajitos que no son ni hombres ni mujeres hasta que ellos mismos lo descubren. O sea, no importa si eres hombre o mujer. No vas a hacer nada hasta que tú mismo lo descubras. Mira, parte del pensum escolar en Chile y en Perú estaba que tenían que enseñarle a los niños cómo funcionaban las relaciones sexuales entre homosexuales. ¿Sabes también un ejemplo de imposición de esta ideología LGBT y ideología de género, imposición? Lo que tú acabas de hacer al tildar la charla que nosotros tuvimos entre 3 personas a las 3 de la mañana, tildarla de discurso de odio por el simple hecho de nosotros dar una opinión distinta a la concepción que se tiene ahora, gracias a la izquierda, a esta concepción social que se tiene de los homosexuales. Por el simple hecho de dar una opinión distinta.
estás tildando de que es un discurso de odio cuando en ningún momento se está promoviendo odio en pro de cierto grupo de individuos. Repetir prejuicios es repetir prejuicios. Y No, por la no otra manera, no estamos difundiendo ningún prejuicio, no le estamos diciendo a nadie, que tengan los mismos prejuicios o las mismas líneas de pensamiento que nosotros. Estás errado en eso. Además, estás ignorando el hecho de que una persona tenga criterio propio y que una persona pueda ver el video y tener una línea de pensamiento distinta o crear una línea argumental distinta a la que nosotros tenemos, porque tú lo hiciste, o tú te dejaste convencer por lo que nosotros estábamos diciendo. Tú te llenaste de odio por lo que nosotros decíamos, o tienes criterio propio como para aceptar que hay puntos válidos y puntos de los que discrepan. la verdad es que yo no estoy intentando censurar, tampoco dije que necesitan César, necesito yo agarrar ese discurso y convertirlo en algo que yo pueda absorber. Lo que yo quiero decir es que discrepo con sus opiniones y obviamente tiene la libertad de hacer sus opiniones y decirlas una y otra vez, pero recuerden que al igual que voy a debate con cualquier persona que él dice que o él cree que no es correcto, que cree que debe cambiar, al igual yo puedo contraargumentar su charla. Claro, es que no, Pero es que tú eres el que está diciendo, que estamos tratando de obligar a la gente a pensar de otra forma. Yo he dicho en muchos debates que cuando yo tengo un debate, marico, lo acabas de decir, dijiste que estamos tratando de obligar a la gente a pensar de cierta forma. Yo he dicho en muchos debates que cuando yo tengo un debate con alguien, yo no estoy tratando de hacer que la persona con la que estoy debatiendo cambie de parecer, estoy tratando simplemente de refutar sus argumentos, porque al final de cuentas hay mucha gente que piensa que un debate no se trata de ganar o perder. Claro que sí, un debate se trata de ver quién tiene los mejores argumentos y que pueden defender su postura de la mejor forma. Eso es un debate, exactamente igual a una pelea. Eso es lo que es, un intercambio de ideas para ver quién tiene la razón o quién tiene las ideas más fuertes. Entonces, tú tienes exactamente la misma posibilidad que tenemos nosotros de convencer a la gente que vaya a escuchar de que tu ideología, de que tus opiniones son las certeras, y que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos nada que tú no tengas. Tú puedes hablar, nosotros podemos hablar. Eso es todo. No estoy diciendo lo contrario, sino que al igual que ustedes tienen la libertad, y obviamente yo refuto esa opinión porque se hizo pública, llegó a mis oídos, porque yo normalmente escucho estos debates, yo soy un seguidor de esos videos, se hizo pública y a la misma vez que ustedes tuvieron la libertad de expresión de argumentar, conversar eso, yo tengo la libertad de expresión de refutarlo. Y estás aquí discutiendo con nosotros, pero igual lo tildaste de discurso de odio. Tildarlo de discurso de odio es una manera de desacreditarlo. Y no solo eso, atenta directamente con nuestra libertad de expresión, porque ya es una forma de buscar que nos censuren. No, y es deshonesto, porque esto que está aquí es puro odio. Yo no dije, es deshonesto, porque en ningún momento se habló de que las personas deberían dejar de ser así. Incluso se dijo que no todos son de la misma forma. Entonces es deshonesta todo el comentario que él expresó. ¿Cómo deshonesto? O sea, es deshonesto porque dijiste que estamos generalizando o totalizando, diciendo que no todos son iguales y tal, cuando en realidad nosotros mismos dijimos que no todos son iguales. Eso de por sí es como desconocer el significado de generalizar. No todos son iguales, pero... Generalizar no es igual a totalizar. Exacto, pero igual. Es como decir, no todos son iguales, pero muchos de ustedes son unos huevones. Es como yo dijera eso, no estoy afirmando eso. Está bien, o sea, está bien que exactamente, o sea... O en su mayoría son unos huevones. Eso es lo que yo quiero decir. No, pero es que nosotros específicamente hablamos de las personas que sí, estás tergiversando lo que es generalizar con totalizar. Y no solo eso, sino que nosotros específicamente hablamos de las personas que lo están promoviendo, de las personas que están intentando imponer esa agenda. No recuerdo haber hablado de mayoría. Discrepo respecto a eso. No creo que
promover la homosexualidad sea algo bueno, porque bueno, igualito no tiene ningún efecto porque ninguna persona cambia su sexualidad porque a otra persona le promueva eso. No, pero es que Nosotros no no hablamos es el de cambiar efecto, sexualidad, no es el cambiar efecto, marico, es lo molesto, lo molesto que es que tú prendas la televisión, por ejemplo, y esté todo el tiempo la bendita marcha del LGBT en Madrid. Eso es algo que es imponer, promover, aunque no lo hagan con el fin de volver gay a todo el mundo, es algo que sí significa promover su agenda. Y que de paso, estén este tipo de cosas como tildar de discursos de odio a todo el que piense que la marcha gay es una... Y de por sí, como dice Christoph, eso no les molesta ni siquiera, que ellos nos tratan de imponer a través de leyes que lo favorezcan, nos tratan de imponer eso, que no podemos hablar de ciertas formas y poder decir ciertas cosas, porque después nos van a penalizar y nos pueden llegar hasta meter a la cárcel por eso, y ya se está dando en algunos países, pues. Exacto. Así que tremenda libertad de expresión. Mire, y no solo eso, Bueno, yo marico, creo que yo creo que sinceramente ya llegamos a dar demasiadas vueltas sobre el mismo punto. Pues. una de las cosas que dijeron esta tarde, creo que fue Kukian, que no, yo tengo un amigo que le dejó un comentario en YouTube, Marico, supongo que fuiste tú, Sí. y era esto que ella nos dijo, yo tengo muchos amigos homosexuales, ellos apoyan el movimiento LGBT y ellos no son así cuando como esa chama ustedes son. cuando esa chama llegó, yo le empecé a refutar eso y ella siguió hablando porque sabía que yo le estaba refutando simplemente todo eso y ella siguió hablando para ignorarlo. yo puedo llegar y Entonces, sacar la cuenta, evidencia me la estaría sacando del bolsillo porque en realidad no tengo ningún es sustento. anecdótica. Y decir, no, yo tengo un amigo que él tiene 5 colas y él es medio moto a veces y anda por la carretera así, pero en 4 patas. Exacto. Y no, Puede esa ser esa todo chama, con ese tipo de evidencia. incluso Sa- lo que dijo sa- ¿sabe? lo que está ¿Sabes diciendo qué? este chamo hasta más respetable que lo que dijo ella, porque lanzó vainas así y ni siquiera se dejó de refutar, simplemente empezó a hablar locuras porque le molestó lo que vio, lo que escuchó, y sin dejarse refutar. ¿Sabes qué se logra? Por lo menos con lo que ustedes dicen, que hoy es el curso, hoy es el matrimonio igualitario, mañana es la pedofilia, mañana pasado es Y la es así. Es que es necrofilia, así, o alguna de esas en formas. Canadá, Eso es una escucha, sí, exageración, en eso es... Canadá. No es Está ocurriendo ya. Que tú no lo sepas es distinto, pero está ocurriendo ya. Hace un par de años, En Canadá. hace un par de años, hace un par de años, una portal bastante grande americana llamada Saloon hizo una entrevista a un pedófilo y en la entrevista hicieron parecer que la pedofilia no era más que simplemente otra forma de atracción sexual, que no tenía nada de malo. Y después de eso empezaron a salir una serie de videos y artículos de Huffington Post, de Slate, en la que hablaban de que, no, mira, con tal de que un pedófilo no abuse o no haga nada en realidad, o sea, nada más se quede en una fantasía, pues no tiene nada malo. Y en realidad debería aceptar que es simplemente una forma de atracción sexual y no están haciendo daño a nadie. Ajá, eso es hoy. Dentro de 5 años van a empezar a decir, bueno, mira, si tienen el permiso de los padres, entonces está bien que puedan tener una relación sexual con una niña de 7 años. No, y no solo eso, se ¿Sabes por qué ese victimizan argumento no tiene- también. ¿sabes por qué ese argumento no tiene sentido? ¿Sabes por qué ese argumento no tiene sentido? Porque un niño no tiene la capacidad de protestar ante eso, y en cambio esas dos personas homosexuales sí lo hacen por voluntad. Un niño no tiene una voluntad que Pero tenga el mismo criterio que tuviera estamos un hablando de adulto, eso, y estamos por eso diciendo que ese las argumento personas es están totalmente intentando estúpido. normalizar la pedofilia. Incluso una feminista que tuvo un debate con Agustín Laje dijo algo, Agustín Laje le dijo un argumento acerca de la pedofilia y tal, y ella dijo que no, eso no se llama pedofilia, que es la libertad sexual de los niños, o sea, le dan otros nombres a las cosas para intentar normalizarlas, cuando en realidad eso no tiene otro nombre que no sea la pedofilia. No se trata de decisiones o no, porque estamos hablando en este momento de lo que es normalizar algo que no es normal, que lo he dicho ya como 10 veces, más de 10 veces en esta charla. Y mira, Obviamente eso también tienen que entender qué significa que las minorías controlen a las mayorías y que las minorías sean capaces también de disolver todos los estándares de normalidad.
Cuando tú le das el poder a una persona que se considera un helicóptero, de que tú la llames como a él le da la gana, ya ya te está imponiendo el lenguaje que tienes que usar para dirigirte a ella. Cuando una persona te dice que él tiene el derecho de tener relaciones sexuales con tu hijo, ya te está imponiendo él como minoría lo que tú puedes o no hacer en contra de eso. Eso jamás puede pasar. Eso jamás puede pasar. No va a pasar. Está pasando, pana. John te acaba de dar te acaba de dar y te están pasando te están pasando los ejemplos en el chat. Mira, en Canadá se puede tener sexo con animales siempre y cuando el animal te penetre primero. Mira, al final, si este chamo no quiere ver las pruebas y no quiere leer nada ni hacernos caso, ya eso es cosa suya. Ya le hemos pasado suficientes cosas y demasiados datos para que se dé cuenta. Exacto. Ya es cosa tuya si le paras a lo que te decimos. Sí, y en lo tuyo ya es que está cerrado todo lo que te decimos y no quieres abrir los ojos, literalmente. Te hemos pasado cuanto estudio sea posible, te hemos dado ejemplos de países, tanto el tercer como el primer mundo, y no haces caso, no te da la gana de prestar atención y ni ver la verdad. Pero otra vez le digo, eso es una cosa demasiado remota. A través de la violación de las voluntades de las personas, obviamente no vas a comparar la homosexualidad con la pedofilia, porque primeramente la homosexualidad no le hace daño a nadie y la pedofilia No, corazón, ¿sabes qué es lo que pasa, papi? Se está comparando, se está diciendo que de una cosa se lleva a la otra cosa y de la otra cosa a Mi la otra rey, cosa. ¿sabes qué pasa? Que cuando le das poder a una minoría, las que las rodean, las asociadas, porque todo, por lo menos la izquierda liberal en Estados Unidos, abarca todo este espectro, grupos de Q, Black Lives Matter y todos estos grupos zoofílicos y de pedofilia, Antifa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú le das poder a una minoría, las otras que la rodean también van a querer los mismos derechos y las mismas voluntades y van a querer que se les valide de la misma manera. Eso se llama Es un círculo, es un efecto dominó, un círculo vicioso. Si Andrés, mañana lo ponen aquí en el rango máximo de administradores endogenarios legendarios, se va a empezar a generar un deseo inconsciente en la gente, en que en algún momento ellos también quieren colocarlo en el mismo estatus, o si a él le dan eso, ¿por qué a mí no? Y se hace un círculo vicioso. Entonces van a buscar la ley, si ya legalizaron algo, si ya normalizaron algo, ¿por qué no lo normalizar el resto? Loco. Depende de qué argumentos estés haciendo, de qué argumentos estás dando para normalizarlo. No hay ningún argumento válido para normalizar la pedofilia. El argumento para legalizar la pedofilia que se ha estado utilizando a lo largo de estos años es, así como a ti te gustan las mujeres, así como a él le gustan los hombres, a mí me gustan los niños y tú tienes que respetarme eso y tienes que permitir que yo satisfaga mis deseos con ellos. También se ha llegado a utilizar que los niños deberían tener libertad sexual. Suena tan lindo con tu voz. ¿A qué te refieres con libertad sexual? Que ellos elijan o quieren tener relaciones sexuales. Y son niños. Es decir, que el gobierno no diga que ellos tengan que ellos no puedan tener sexo. Tú sabes que actualmente en Inglaterra están tratando de pasar, una ley mediante la cual si tú tienes un hijo, muchachos, no estoy hablando de un adolescente siquiera, estoy hablando de 6, 7 años de edad, y este hijo o hija te dice que quiere ser del sexo opuesto, si tú no empiezas a darle el tratamiento hormonal, la terapia hormonal, de reemplazo hormonal a ese niño, a esa niña, inmediatamente, al momento que te diga que quiere ser del otro género, un niño de 6 o 7 años que te dice, mira, yo quiero ser una niña, si tú no empiezas a darle ese tratamiento, te pueden meter preso y te pueden quitar el hijo, porque le estás negando su derecho a escoger su género. Eso es algo que está pasando en Inglaterra. Yo dije que obviamente lo que refiere a niños no jamás se debería meter a algo así. Obviamente discrepo a través de eso. Así que no entiendo por qué lo nombras.
lo nombramos porque estamos diciendo que esta clase de cosas nunca pudieran pasar, y yo te estoy dando ejemplos de cómo ya están pasando, y a medida que pasen los años se va a ir normalizando cosas que, mira, Juriyame, yo sé que tienes 18 y probablemente te desconozcas de lo que era la realidad societal y las normas culturales de hace 50 o 60 años, pero la realidad es que si nosotros comparamos la sociedad de hoy con la sociedad de los 40 o los 50, pareciera un mundo distinto. Entonces, el que tú digas, y estoy hablando en cuanto a la cultura y en cuanto a la libertad y en cuanto a la depravación, y si tú piensas que 30 años más, cosas que hoy en día nosotros pensamos, eso jamás pudiera ser, no van a llegar a ser si seguimos permitiendo que se nos siguen inculcando y se nos siguen poniendo restricciones a la forma en la que pensamos, a la forma en la que hablamos y a lo que tenemos y no tenemos que aceptar. Pues marico, te vas a dar cuenta más pronto que tarde del grado de error que estás cometiendo. Bueno, diciendo esto, yo sé que obviamente para explicar solamente un argumento, falta simplemente nombrar cosas que ya llegaron a un punto totalmente radical. Obviamente. Déjame nombrar un ejemplo, pero este movimiento feminista, que en su momento fue el voto a la mujer, trabajo a la mujer, pagos igualitarios, y ahora se está convirtiendo totalmente en un nazismo, una especie de nazismo. Obviamente no quiere decir que el movimiento feminista sea malo en su totalidad, pero obviamente nombrando las cosas que se han vuelto radicales, tratas como minimizar o tratar de eliminar totalmente ese movimiento. Pero mira, ¿Qué está haciendo actualmente el movimiento feminista que sea positivo en el occidente? Oye, soy bien, occidente. Dime qué está haciendo el movimiento feminista que sea positivo, que sea beneficioso para las mujeres. A lo que yo veo, nada, absolutamente nada. Entonces, estoy tratando de menospreciar. ¿Cómo puedes menospreciar algo que no tiene nada positivo? Se auto-menosprecian a sí mismo. Y la gente solamente señala eso. Mira, y la razón por la que estas feminazis y tal tienen tanta relevancia es porque a la izquierda no le sirve reclutar a aquellas personas que no tienen un discurso de ataque hacia una especie de ente, ya sea el patriarcado, sea el capitalismo, esto y aquello. Y es justamente por eso, porque a la izquierda le da tanto los medios de comunicación como la difusión a aquellas personas que le sirven justamente para cumplir su agenda. No digo nada a través de eso, es totalmente cierto, no te lo discrepo. Pero en la base, el origen de esta discusión era decir que en el original, era decir que de alguna forma los homosexuales no merecen los mismos derechos porque son otras personas y jamás serán afectados, y que los niños no deberían tener padres homosexuales porque la sociedad los va a discriminar, la sociedad los va a de alguna forma bullear, simplemente por ser homosexual. Pero digo, ¿es el problema de la sociedad o es el problema simplemente de los padres? Que era el inicio de esta guerra. No te estoy disputando ningún heterosexual, no te estoy disputando ningún trato de pedofilia, no te estoy disputando nada de eso. Obviamente yo estoy en contra de eso. Mira, chamo, existen ciertas cosas. Eso no fue lo único que dijimos, y aparte de eso, ¿cómo haces para erradicar todos los problemas de la sociedad? O sea, son cosas que son estigmas sociales. Entonces, a la hora de tú tomar medidas en cuanto a eso, es mejor evitarlo en cuanto a los seres cercanos que tú vas a tener, porque obviamente nunca vas a lograr educar a la sociedad de tal forma en la que ellos logren no discriminar a nadie, no bullear y tal. Esas cosas siempre van a existir. Mira, y no solo eso, esta cuestión de la igualdad puede ser fácilmente tergiversada. ¿Por qué? Hay que entender que ciertos sectores de la sociedad tienen que ser privados de ciertos, vamos a decirle, privilegios o ciertos derechos. Por ejemplo, a un ciego tú no le puedes dar una licencia de conducir, y lo mismo pensamos nosotros de los homosexuales con el derecho a adoptar o tener un hijo. Pero me estás diciendo que un ciego obviamente no se puede dar una licencia de conducir porque está totalmente incapacitado.
Pero bueno, un homosexual, ¿qué me estás diciendo? Que un homosexual está totalmente incapacitado de tener un hijo. No, pero la Ok, mayoría ya va. está Pregunta, incapacitado. Juricame. Déjeme hablar a mí. Tú acabas de decir justamente cómo es. Un homosexual no puede tener un hijo. Tú lo acabas de decir. ¿Cierto que un homosexual no puede tener un hijo? No, yo acabo de No, decir. lo acabas de decir, te estoy citando. Te estoy citando. Me están tratando de decir que tal como un ciego no se le puede dar una chance de conducir por obviamente las incapacidades que tiene, que le evitan totalmente hacerlo, me están tratando de poner alguna comparación. Me están tratando de poner como si fuera... Y los homosexuales están incapacitados de reproducirse. Ustedes no pueden tener niños, perdón. Exacto, Juricame. Así como el ciego tiene la incapacidad de ver, por lo tanto no puede conducir, un homosexual, biológicamente, ellos no pueden tener hijos. Y tú los estás consciente, o dos lesbianas hacen tijera y quedan embarazadas. Acabas de decir, te estás diciendo que un homosexual no puede tener hijos. Y es exacto, no pueden tener hijos. Biológicamente es imposible que un hombre peñe a otro hombre. No me refiero a tener hijos en el sentido de poder procrearlos, sino de criarlos. Pero es que no, pero ¿cómo lo van a criar o a criar si no lo procrean? O sea, están incapacitados a poder procrear. Si están incapacitados a poder procrear, ¿cómo me vas a decir que no se lo puede comparar con los ciegos si los ciegos son incapaces de poder ver en la vía? Incapaces de manejar. Ellos podrán prender el carro, ellos podrán comprar un carro, ellos podrán hasta acelerar el carro, pero no significa que estén que son capaces para manejar. No, están incapacitados. De la misma manera que el homosexual está incapacitado para procrear. Está incapacitado para poder procrear, pero no para poder criar. No entiendo. Bueno, Criar es un capricho. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres homosexual, ellos están asumiendo las consecuencias que traen sentir atracción por alguien del mismo sexo. Biológicamente no pueden reproducirse. Ellos quieren que se les dé el privilegio de conformar una familia y lo están pidiendo de manera legal. ¿De qué forma eso estaría mal? Coño, volvemos al inicio. Pero me estás diciendo que ellos quieren que se den los mismos derechos. Sí, ellos quieren que se den los mismos derechos, tal como una persona heterosexual puede. ¿Aló? No estás entendiendo la parte en que biológicamente ellos están conscientes de que no pueden tener el hijo porque son incompatibles, por lo menos una pareja donde una de las partes es infértil. Biológicamente ellos podrían tener el hijo. Lo que pasa, el factor faltante es la fertilidad, pero ellos podrían tener el hijo. Sin embargo, estas parejas homosexuales biológicamente no pueden tenerlo. Una pregunta. ¿Tú eres homosexual? No. ¿Interés por ser un activista? Mi interés vino justamente de la sociedad en la que estoy viviendo, que es la venezolana, como ya tú muy bien sabes. Que aquí prácticamente el principal insulto viene referente a la homosexualidad. Y que aquí cada cosa, la gran cantidad de... ¿Pero tú eres homosexual, Juricame? No lo soy. ¿Eso a ti te insulta? No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que están así. Que uno de los insultos principales son insultos que tienen que ver con que eres un homosexual. Eso lo sé. A diario me llaman marico homosexual 100 veces. Pero, marico, o sea, si yo no lo soy, ¿por qué haría de insultarme? Yo no me ofendo atrás de eso. Simplemente estoy poniendo un contexto. Ahora, lo que estoy diciendo, que tú muy bien sabes, ya que tú eres venezolano, que sabes que la sociedad venezolana es una de las más machistas que existe. Además que el odio aquí sí se predica. No sé si tú lo habrás olvidado, pero aquí sí se predica el odio a través de las personas homosexuales. Y es más, la principal forma de insultar a una persona es justamente llamándola homosexual. Un momento, ¿cómo se predica el odio si incluso hasta empresarios venezolanos y dueños de comercios son homosexuales? Y no homosexuales. De comercio, marico, ¿cuántos carajos de farándula no son homosexuales y tienen millones de seguidores en Venezuela? Y tenemos diputados transexuales. Inclusive, Guaraquime, sabes que tú estabas diciendo que nosotros estábamos citando prejuicios y estereotipos. El homosexual promedio en Venezuela es el del que nosotros hablamos. El
que sale mostrando las nalgas en hilo dental, el que sale disfrazándose de garota, el que sale, incluso el homosexual promedio en Venezuela, te habla con los manerismos, es escandaloso, grandilocuente, vivaracho, ese tipo de homosexuales. Yo aquí en Venezuela no conozco, no he conocido todavía un homosexual que yo no lo pueda distinguir visualmente. Exactamente. Venezuela suele tener unos homosexuales más afeminados, en mayoría, porque obviamente siempre tienen manerismos que puedes identificar, pero en instancias hay personas que tú puedes conocer que no sabrías que son homosexuales a menos de que te lo dijeran. En Venezuela eso no suele ser el caso, pero eso no quiere decir que todos son el estereotipo, el arquetipo más bien del homosexual escandaloso. Pero lo que me refiero es que cuando nosotros hablamos del homosexual escandaloso, que cae mal por lo escandaloso, por la forma de comportarse, porque de la misma forma, si hubiera una mujer heterosexual que fuera así de escandalosa, bueno, yo buscaría distanciarme lo más posible de esa mujer, porque es escandalosa, porque cae mal. Y ese es el estereotipo porque es la mayoría de los homosexuales en Venezuela. ¿Por qué razón? No lo sé. ¿Será algo de la cultura? ¿Será algo de que en la farándula todos los homosexuales que salen en televisión y en estos programas y que son famosos se comportan de esa misma forma? No lo sé. Pero es una realidad que no se puede ignorar. Eso ha llevado a que muchos venezolanos tengan ese estigma de que lo utilicen como un insulto de una forma más prominente a lo que se haría en países como Colombia, por ejemplo, que no tiene un problema tan marcado. Yo que viví en Colombia nunca vi un número de homosexuales así, unas locas, pues por así decirlo, como se ven en Venezuela. Eso no tiene nada que ver necesariamente con ser homosexual, eso tiene que ver con la actitud. Entonces, ¿por qué tú en lugar de tratar de hacer que la gente deje de encontrar a estas personas escandalosas, molestas, que tratan de arraigarte en la cara que son homosexuales y que le maman el huevo a 10 tipos enfrente de ti? O sea, ¿por qué tratas de buscar que la gente deje de ver eso como algo molesto, en lugar de tratar de apelar a la misma comunidad LGBT en Venezuela y a decirle que por qué se comportan de esa forma cuando están de cierta forma causando un escándalo innecesario en la sociedad? Que les molestaría si otra persona heterosexual se pusiera a gritar en plena avenida: coño, me encanta la vagina. O sea, ¿te das cuenta de lo que estoy diciendo, marico? No tiene tanto que ver con la sexualidad, sino por el trato. Exactamente, pero tú citas, bueno, supongo yo que no estás totalizando, no me acuerdo, pues esas personas, y obviamente, tú me acabas de decir, es un estigma, o sea, no es totalmente todas las personas, es básicamente un estigma, pero ahora como tú dijiste, es como si una persona heterosexual se pusiera a gritar: ay, me encanta la vagina en la calle. Obviamente esa persona cae mal, pero es a sentido individual, no justamente simplemente porque sea heterosexual o porque la persona... Ana, cuando tú estás argumentando no puedes hablar de manera individual, tienes que generalizar, a juro. Ya se No, lo repetí varias veces. Tú no puedes hablar El individualmente individuo, de 9 cada millones individuo, tú no 500 puedes hablar por separado de cada individuo. Si vas a hablar de una comunidad, tienes que generalizar en base a los comportamientos que muestran toda la mayoría de los miembros de la comunidad. Nosotros en ningún momento dijimos que eran todos. O no puedes comprender la diferencia entre totalizar y generalizar. Exacto. El carajo ni siquiera sabe qué significa generalizar, Aclaramos pues. que no eran todos. Aclaramos que las personas que son homosexuales y se comportan de una forma respetable deberían sentirse ofendidos por esto, que es lo mismo que es en todos los casos. Y lo hacen. Mira, tú te imaginas... Uno no se debería sentir ofendido uno no se debería ofendido si a ti te llaman homosexual de forma despectiva cuando tú eres homosexual. Si fuera por eso, Mira, la alguien se hubiera razón por la que el suicidado. insulto homosexual existe es porque una de las cosas más importantes para un hombre es su estatus de hombre. Eso es algo que nosotros sabemos es así. Para el hombre, una de las cosas más importantes que más orgullo te da es sentirte hombre, es sentirte fuerte, es sentirte imponente. Entonces se te trata de quitar ese poder, esa capacidad al llamarte homosexual. Se te está tratando de feminizar, de tratar de... Es como si te dijera: ay, mujercita. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo personalmente lo veo como un insulto poco efectivo,
porque es como si a mí me llaman feo, lo veo de la misma forma, es como si me dicen feo. Si yo me siento feo, me voy a sentir ofendido. Si yo sé que no soy feo, no me va a importar. Si yo sé que yo soy un hombre y estoy seguro en mi sexualidad, yo puedo, por ejemplo, hacer comentarios de otros hombres que me parecen que son atractivos. Eso no tiene nada que ver con sexualidad, simplemente tiene que ver con que como humanos podemos apreciar lo que es bello, lo que es hermoso y lo que no. Yo puedo hacer esos comentarios con plena confianza en quién soy y en mi sexualidad. Entonces, si alguien me dice algo por eso, a mí personalmente no me importa. Pero el problema es que a muchas personas sí les importa precisamente porque no tienen esa confianza, porque se sienten como que no son lo que deberían ser como hombres. Y he hablado muchas veces de esto. Debido a la imagen que se le da al hombre arquetípico de que tiene que ser fuerte, musculoso, con una barba, alto, con una voz profunda, debido a ese tipo de arquetipo que se ha puesto en los medios, en entretenimiento en general, y que se espera por muchas mujeres, especialmente las mujeres ya maduras, o sea, no estoy hablando de carajitas adolescentes que les gustan los muchachos como Justin Bieber. Debido a eso, se le pone una presión a los hombres que nunca se suele pensar en la comunidad. Muchas mujeres hablan de lo malo y terrible que es que estas mujeres tengan que estar viendo a modelos en bikini, porque eso las hace sentir mal sobre sus cuerpos, pero nunca hablan sobre exactamente lo mismo para los hombres. Y debido justamente a eso, hay muchos hombres que caen por debajo de lo que ellos piensan que deberían ser. Quizás son muy bajos en estatura, quizás son muy flacos, quizás no tienen una estructura facial fuerte, quizás no pueden crecer una barba, etcétera. Y debido a eso se sienten inseguros, entonces ese tipo de insultos son particularmente efectivos justamente por eso. Bueno, como te digo, para resumir todo, ya que ya son 1 de la mañana, tengo bastante sueño. Lo que yo quiero decir no es, yo estoy a favor de los ejemplos radicales que me nombraron. Obviamente la pedofilia, el uso de contenido transexual, obviamente yo estoy en desacuerdo de eso. Lo único que yo estaba diciendo era la incapacidad de un homosexual de tener un hijo, simplemente por el problemas sociales que obviamente los puede haber. Obviamente los puede haber dependiendo del tipo de sociedad, pero eso sería el problema de sociedad. Eso es todo lo que estoy basando 2 horas para decir todo eso nada más. Ay, Dios santo. Mira, marico, Marico, Cristian, marico, personalmente si subes esta vaina no sé quién coño la madre lo va a escuchar, pero bueno. Escúchame, es que el problema es que eres un carajito. Estás pensando con los sentimientos de que todos somos iguales y todos deberíamos ser respetados de la misma forma y tratados de la misma forma y dados las mismas oportunidades. Yo le dije por privado que si hubiese sabido que tenía 17 años probablemente no lo hubiese ni siquiera liberado. Cuando no es por... Yo creo que la próxima se Que rápidamente... Pienso que todos deberíamos ser tratados con el mismo respeto simplemente por ser personas. Mira, no es por insultarte, no es por Ser insultarte. tratados en base a quienes somos, en base a lo que aportamos y en base a nuestras posibilidades y limitaciones. Esta vaina del trato igualitario es dañino para las personas que se esfuerzan, es dañino. Respeto igualitario. No, pero igual, no todo el mundo merece el mismo respeto. Respeto a quien respeto merece. Sí, es la misma paja, exacto, respeto a quien merece. Si tú no haces méritos para ser respetado, ¿por qué se debería respetarte? No vas a decir que tú respetas de la misma forma a una persona como John, por ejemplo, que a una persona que sea un malandro que anda atracando gente y tal. Sí, por eso, no, él es un Se les debe respetar de la misma manera. La mayoría de los socialistas son socialistas sin saberlo, sobre todo cuando tienen 18. No, pero eres un socialista ignorante, o sea, de esos de que no tienen nada de conocimiento a nada cultural ni nada político. Y lo siento, o sea, en serio, agarra y ponte a leer porque en serio eres socialista, en serio eres una persona izquierdista, a ti se te podría hasta aplicar algo comunista, una política comunista, y tú la aceptarías. O sea, tú eres una persona que no entiende de lo que se está hablando. Tú escuchas lo que te están diciendo, pero no lo entiendes. Mira. Y eso simplemente es por ignorancia, o sea, porque tú mismo no has querido aprender sobre los temas que estamos diciendo. No has querido, por ejemplo, mientras estamos hablando horas, investigar qué es lo que estamos diciendo. Si no entiendes una palabra, preguntarla. ¿Tú crees que aquí la gente te odia? Aquí la gente no te odia. Tú aquí puedes haber preguntado tranquilamente qué significa eso que están diciendo y te lo buscaban. Vamos a los maricos. Yo te sugiero que... Tú perdiste el respeto, no supiste debatir, no supiste defender tus ideas y seguías repitiendo las mismas cosas.
Por eso hasta tú mismo perdiste el Porque tú respeto. también lo Al repetías, tú principio. repetías el mismo discurso Porque tú del lo principio. llevabas. Exacto. Nosotros estamos tratando de responder a los argumentos que das tú, y si los argumentos que das son los mismos, pero formulados de una forma distinta, entonces tenemos que responder de la misma forma. Por eso es que me parece cómico, porque quisiera entender de dónde vino esto. Así que hasta donde yo sé, hay dos formas que yo veo posibles. Una es que estás en el closet, que en tal caso, marico, o sea, personalmente, yo creo que aquí nadie tiene un problema real con homosexuales. O sea, yo no tengo absolutamente ningún problema con la sexualidad de una persona, con tal de que esa persona no me la trate de imponer a mí. Es igual con la religión. Tú puedes ser musulmán con tal de que no trates de imponer tu religión a los demás. Por eso es que esta charla no se basa en cuanto a si respetamos o en cuanto a si aceptamos a los homosexuales o no. No tiene nada que ver con eso en realidad. Cuando muchas veces tú tratas de hacer parecer que sí tenía, a mi parecer no lo tiene en absoluto. Entonces, una de las razones es que o estás en el closet todavía, o la otra es que tu grupo de amigos son la clase de personas de estas carajitas de LGBT, de anti-Trump, guerreras de justicia social, entonces están presionados a esa vaina. Porque que un carajo de 18 años heterosexual se interese tanto en el tema de los homosexuales, no. Además, ahorita me voy a decir algo. Si los homosexuales quieren ser validados por la sociedad, en primer lugar, ellos tendrían que entender y aceptar que no son iguales. Cuando tú reconoces tu estatus, cuando tú reconoces dónde estás, desde allí se te hace mucho más fácil desenvolverte dentro de la sociedad. Los homosexuales, marico, yo considero que el decir que todos somos iguales siempre ha sido un problema. La vaina es entender que todos somos diferentes, porque desde pequeños dicen, todos somos iguales. No, marico, todos somos diferentes y eso es lo que realmente importa. A mi parecer, deberías volverte a ver este video con Luis Madurado un poquito más. ¿Qué? Y no solo eso, marisco, ellos no se consideran, empezar a considerarte ser humano primero y después presentarte como homosexual ante el mundo. La gente, yo he puesto mucho que si el 90% de las personas que están en estos desfiles batiendo banderas con hilos dentales y utilizando sostenes sobre las camisas y con el pecho peludo lleno de escarcha, toda esa broma, si esas personas se presentaran por lo que son, seres humanos normales, y no quisieran venderte en primer lugar la imagen de homosexual, o sea, de homosexual extravagante, porque ahí yo sé de homosexuales serios. Y ahí está Ricky Martin, que es bellísimo, baila rechísimo, pero el tipo es homosexual y tampoco anda con esa loquera de vendiendo que la homosexualidad como si fuera, planteando la homosexualidad como si fuera un abanico en la cara. Cuando las personas se presenten como son a sí mismos, o sea, como un ser humano normal, sin necesidad de presentarte esto, mira, yo soy, mucho gusto, mi nombre es fulano y yo soy gay, tienes que aceptarme. No, huevón, mi nombre es fulano, soy una persona común y corriente. Que yo sea gay o qué sé yo, eso es un plus, pero yo soy una persona común y corriente. Las personas lo empiezan a tomar de la misma manera. Les ve de la misma manera como puedes ver a otra persona. Como que se le reveló el mundo de repente. No, yo creo que se dañó el micrófono también. No, aquí sigo. Ah, ok. Aquí sigo. Ha tenido como una revelación gigante de todo, ¿no? Un montón de... No, la verdad no. Ya no. Pero lo sigo oyendo. Tranquilo, Lo sigo oyendo a mí para que todos me digan a algo. mí me ha quedado claro desde el principio que estás más adoctrinado que bueno. Yo solo te puedo decir que quiero que entiendas esto de ahorita. Es extremadamente estúpido no hablar con generalizaciones, porque imagínate lo aburrido que sería. Bueno, sería imposible. El usuario Juancito Pérez, portador de la cédula 264, él es así, y entonces luego llega otro, no, pero
Delgado, él es así, así, entonces pasaríamos así por cada uno de los miembros de la población que cumplen con las características de las que estamos hablando, marico, es imposible no generalizar. Refrán. Es lo único que yo te quiero Hay dejar. un refrán que dice, pagan justos por pecadores. Y fin. Y ya. Cierto. La sección B son unos desordenados. Eso incluía a los buena conducta, eso incluía a los que tenían promedio alto, eso incluían a las chamas que se sentaban delante, incluían a los bochincheros, incluía a todos. ¿Por qué? Porque la mayoría eran unos bochincheros y eran unos desadaptados. Exacto, y si tú tomas las mismas medidas para todos, de repente algunos no lo merecerán, pero otros sí, eso va al final de todo hacer el cometido, cumplir el cometido. Ujú. El mismo ejemplo que puse del saco de papa. Se dan cuenta que me acaban de decir lo mismo que yo te estaba tratando de decir, que individualmente se tiene que aceptar a la persona por su individualidad, o sea, por Siempre simplemente y cuando esta persona no te quiera vender otra cosa, y es lo que están haciendo ahora, pana, o no acabas de entender todo lo que te hemos dicho una y otra vez, te hemos repetido lo mismo una y otra vez. Estas personas no se presentan por lo que por en esencia, sino te presentan, mira, esta es mi preferencia sexual, yo te la voy a batir en la cara, porque tú tienes que vivir con eso, así no te guste, así vaya en contra de tu línea de pensamiento. Tú me tienes que aceptar así y yo te obligo. Y si no lo haces, eres homófobo y estás esparciendo un discurso de odio, porque así funcionan las cosas en la actualidad. ¿alguna vez te ha pasado? Sí, Lo acabas de hacer tú. bastante. Lo acabas de hacer tú, por cierto. Decir que es un discurso de odio por dar nuestra opinión. Eso sucede a diario. Todos los días de mi vida. Me mandaron ahí al psicólogo la última vez que vi eso. Yo he rechazado avances de personas homosexuales y he tenido amigas, amigos no, amigas, que me dicen, coño, Carlos, pero, o sea, no tienes que ser así, broma, por rechazar un avance sexual, porque no comparto la misma orientación sexual. Andresito. Me han querido estigmatizar por eso, de homófobo, por no aceptar un avance sexual. ¿A ti te parece eso justo? Que se te obligue a ti a consentir un avance sexual de alguien así cuando está en contra de tu preferencia. ¿En qué manera consentirlo? Coño. Andresito. Carajos como este nos van a dejar locos. Aceptar una salida, por ejemplo, montarte en su carro, para que no soy homófobo, salir con ellos. Se puede meter nada más la puntica en el huevo hasta que se te quite tu heterosexualidad. Una regla. la mano. Marisco, a mí un peluquero se me intentó tirar encima una vez mientras me estaba lavando el cabello. Eso sí está mal. Pero ¿qué pasa? Que si yo salgo a la calle y digo, coño, el marico es el coño desgraciado de vaina porque me arrechó la vaina, ¿a quién es el que ven mal? Depende de que la persona sea. Una persona consciente no te vería mal. Bueno, pero nosotros creíamos que tú eras una persona consciente y mira cómo has terminado. Uno puede creer, cualquier persona, o sea, una primera vista, puede creer lo que sea de las personas que están alrededor y no significa de que eso sean. Todo el mundo puede parecer normal y consciente y al final no lo son. Te conocerán por las palabras que digan, no por la primera No, vista que tú quieras. Y por el aspecto que tengas. Las palabras que digan. Son sus acciones. Por el aspecto y en dado caso en internet por las palabras que digan o por lo que hagan. Otra cosa que me imagino que tú asumes y por eso no sé, y por eso ni siquiera nos escucharás y nos ignoras porque pana, eso es lo que uno siente, pero es porque tú crees que ninguno de nosotros somos amigos, no, aquí habrán personas y hasta yo soy uno y varios de este grupo tenemos amigos homosexuales. La diferencia de nuestros amigos homosexuales tuyos es que nuestros amigos homosexuales son personas serias, son personas que saben tratar a la persona heterosexual, son personas que son humanas, o sea que tú la ves por la calle y tú no dices que él es un empresario, él es un abogado, él es un, qué sé yo, lo que sea, heladero,
pero tú no le dices, no, mira, ese que está ahí, no, esa es una persona. En cambio, las amistades tuyas, tú la ves por la calle y anda con una tanga, o anda con el pelo así todo loco, que dice homosexual en el cabello, o tiene un collarcito que No, en su dice totalidad. LGBT. O sea, veo. No te digas. Sí, a fin de cuentas. Yo tengo conocidos y amigos y familiares de los dos tipos, y los extravagantes superan a los que son serios, a los que son reservados. Exacto, no, te la compro. Tú dices que no su totalidad, pero igualito, estás aceptando que tienes amigos que son sexuales extravagantes, y eso es desagradable, eso habla de ti como persona. Si estás rodeado, o sea, si te dejas que tus amistades, que tu grupo de amistades sean personas ridículas. Yo tengo amigos así justamente por eso, me molesta que sean así. Ah, qué raro, nosotros también. Ya sea heterosexual. Yo nunca Discurso de odio tan fuerte acaba de dar en este servidor, lubricante. Acaba de decir, lo tuyo, según tu línea de pensamiento, podría interpretarse como discurso de odio. Bajo mi opinión, me molestan que sean así, por lo tanto no tengo amigos de esa forma, ya que no tengo nada en común con ellos. Exacto, podría interpretarse. Ellos no merecen la misma oportunidad de que tú los aceptes. ¿Ah? Ellos no merecen la misma oportunidad que los demás que tú los aceptes, porque según tú nosotros tenemos que aceptar todo lo que venga. En realidad, me dio a aceptar, no es que yo lo diga que sea mi amigo o que de alguna forma le influya en algo, sino de no andar gritándole maldita loca o algo cosa. Eso es lo que yo predico. ¿Y en qué momento nosotros dijimos que nosotros hacemos eso? Exacto, y tú crees que alguien de este Discord... No es lo mismo hablar entre nosotros que ir a la calle y decirle, ay, vale, tú eres marico y tal, ay. No es lo mismo hablar entre nosotros, aunque sea público, porque de igual forma estamos hablando entre nosotros. Ajá, pero una pregunta. ¿Quiénes de aquí estamos dispuestos a darnos los besos con otro hombre que nosotros conozcamos? Yo estoy abierto a la posibilidad, siempre y cuando sea consensual, pues. Sí, pero está en Ecuador. Está en Ecuador y está muy negro. Hay un bichito que tiene cara de sapito por ahí, muchacho, que tengo unas ganas después de esa foto que vi. Coño, es así todo bembón. Lo veo como Morbelo. Hay más de uno aquí que aceptaría hasta que le metan un dedito en el... Me puse esa barriga de trampolín.